A continuación vamos a hablar sobre un árbol que nos va a servir de ejemplo para explicar los algoritmos, que va a ser que es el R-tree. El R-tree entonces nos permite buscar vectores en el espacio. Es similar en filosofía a un B-tree. Es un índice dinámico y la característica clave es que agrupa los vectores por medio de rectángulos. Pero no cualquier rectángulo, son los que se llaman los rectángulos mínimos que agrupan a todos los vectores, que se llaman los MBRs, los Minimum Bounding Rectangles. ¿Ya? ¿Y qué es un MBR? Es si uno tiene un conjunto de datos, entonces el MBR es un rectángulo que los agrupa en forma ajustada. Es decir, en cada cara tiene que haber algún dato. Si una cara no tuviera un dato, entonces podemos ajustar y hacer más pequeño el rectángulo, ¿no? Así que forzosamente tiene que haber algún dato en cada una de sus caras. Y va a tener tantas caras como dimensiones tenga el espacio de los vectores, ¿no? Un MBR se define entonces por ¿cómo se define? Se define por tomar el mínimo y el máximo en cada una de las coordenadas de todos los datos que estamos agrupando, ¿no? Es decir, si tenemos aquí varios datos, vamos a tomar el mínimo, y nos va a dar incluso se le dice la lower bound de esa coordenada, y tomamos el máximo de todos los datos y nos va a dar el upper bound, la cota superior de esa coordenada, y luego lo hacemos en cada una de las dimensiones. Y aquí nos va a dar el lower bound, el lower bound y el upper bound de cada una de las dimensiones, ¿sí? Y por tanto, un rectángulo, un MBR, se define por un rango en cada una de las dimensiones. Y con eso nos aseguramos que todos los datos están dentro de esos rangos, ¿sí? Ok. Bien, aquí hay un dibujo de cómo sería, bueno, un R-tree. A nosotros nos va a interesar que contenga vectores, es decir, puntos, pero bien podría tener regiones espaciales arbitrarias, ¿no? Y el MBR, bueno, es lo mismo, cada cara toca al objeto en alguna parte, ¿no? Y aquí están las zonas, los intervalos en cada una de las dimensiones. Y aquí, ¿cuáles son las propiedades del R-tree? Es que tiene un índice de ocupación máximo y mínimo por nodo, ¿no? Y donde se ve que aquí lo vamos a llamar por M grande y M chica, M mayúscula, M minúscula, y donde M minúscula tiene que ser menor que la mitad de M mayúscula. Bueno, la razón es porque los vamos a ir dividiendo por la mitad, ¿ya? Entonces, si tenemos 10 elementos divididos en la mitad, cada uno va a quedar con 5, no podemos exigir que tengan más de la mitad, ¿no? Bueno, cada nodo, vamos a tener dos tipos de nodos, los nodos internos y los nodos hoja. Los nodos hojas van a contener los vectores y un MBR que es el que los agrupa a esos vectores, ¿no? Y vamos a tener nodos internos, que es lo que van a contener otros nodos, que son otros nodos internos o otras hojas, vamos a tener listas de ellos, y vamos a tener un MBR que es el MBR de los MBRs, ¿no? Bien, la raíz contiene al menos dos hijos y excepto, a menos que sea una hoja, si estamos como el R-tree es dinámico, puede partir vacío. Y si se inserta un elemento, dos elementos, bueno, esos son los casos iniciales. Pero una vez que ya tenemos muchos datos, todo, todas las regiones van a contener al menos M minúscula datos en cada nodo, ¿no? Y toda la hoja está al mismo nivel porque, como vamos a ver, su forma de construirse es muy parecido a un B-tree. Aquí hay un ejemplo donde vemos un R-tree. Bueno, aquí a la izquierda se ve el dibujo y a la derecha está la estructura del R-tree. Entonces aquí podemos ver que en la raíz, este nodo raíz, tenemos dos nodos, en la región 1, tenemos la región 1 y la región 2, la región 1 y la región 2, de donde la región 1
contiene tres regiones, la 3, la 4 y la 5. La 3, la 4 y la 5. La región 3 contiene dos datos, el A y el I. Es decir, la región 3 contiene al A y el I. La región 4 contiene a C y G. Y estos son los datos, los vectores. C y G. La región 4 contiene a C y G. C y G. Y la región 5 contiene a E y K. Notar que un R-tree puede tener overlap. Y que aquí el, el vector E, uno, claro, viendo el dibujo, uno no sabe a qué región pertenece, si es que es R4 o R5, pero para eso hay que ver en la estructura, aquí en la definición se ve que E pertenece a R5. ¿Bien? Bien. Y bueno, la región 2, entonces, aquí si vemos la región 2, tiene dos regiones, R6 y R7. R6 contiene a BFJL, entonces R2 contiene a R6, R6 es un rectángulo que contiene a B, F, J y L. Ese rectángulo contiene esos datos, esos cuatro. Y bueno, y el R7 contiene a D y H. Bueno, en esta definición de aquí, en este dibujo, aquí en la estructura, no se ve, pero cada una de las regiones aquí contiene la definición del MBR. ¿Ya? Entonces, esta región 3 contiene estos dos vectores y contiene la definición del MBR, que es el que se dibuja acá. Entonces, la región 4 contiene dos datos y su MBR, la región 5 a los dos datos y su MBR, y la región 1 contiene a las tres regiones y el MBR de esas tres regiones. ¿Ok? ¿Qué es lo que se va dibujando ahí? ¿Ya? Entonces, para cada punto, a cada uno, hay un MBR que está agrupando a esos datos. ¿Ya? Y un MBR se define por de intervalo, en este caso, como estamos hablando de dos dimensiones, son dos intervalos. Bien. En este caso, el R-tree contiene ocupación mínima 2 y ocupación máxima 5. 5 se ve ahí que hay 5 espacios para datos. Bien. Bien. ¿Cómo se, aquí vemos aquí en este ejemplo, cómo se insertan datos? Supongamos que queremos agregar un nuevo elemento. Como esto es un índice incremental, este ya está creado, este R-tree, pero podemos ir agregando incrementalmente más datos. Supongamos que queremos agregar un JK, una M, una letra M, y va a estar acá. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ver qué región contiene ese dato. Seguro es como en el B-tree. En el B-tree para saber dónde insertarlo, hay que hacer una búsqueda de ese elemento, y cuando no se encuentra, ahí está el nodo donde hay que insertarlo. Entonces, si lo vamos a poner acá, tenemos que preguntar por la raíz y decimos el M, ¿está contenido en R1 o en R2? Y aquí decimos está contenido en R1, y está contenido en 3, 4, 5, está contenido en R3, y llegamos al 3 y agregamos aquí el M. ¿Ok? Bien, entonces será fácil porque está adentro de una región. ¿Qué pasa si el N lo queremos agregar aquí? N. Bueno, aquí va a decir entre R1 y R2 lo contiene R1, y va a decir quién contiene 3, 4 o 5, en realidad no lo contiene nadie. Y entonces, ¿dónde lo agregamos? Aquí tenemos que decidir, pero alguna de esas tres regiones va a tener que expandirse y aumentar su área para poder contener a N. Y cada una de las tres regiones va a haber que calcular cuánta área va a agregar para poder incluir a N. Entonces, por ejemplo, R3 tendría que expandirse de esa forma, R5 tendría que expandirse de esa forma, y uno calcula las diferencias de área de cuánto tuvo que agrandarse. R4, y ahí uno decide, mediante cálculos numéricos, ahí cuál es la región que aumenta menos. Pareciera ser que es R5. Entonces lo que vamos a hacer es que, si aquí está N, entonces la región 5 va a quedar aquí, y aquí va a quedar una N. ¿Ya? ¿Ya? Y se agranda su MBR, y en el padre que contenía un MBR, hay que ver si hay que ajustarlo también.
Ya eso pasaría, por ejemplo, si queremos agregar por acá un dato P y está afuera, entonces decimos entre R1 y R2 no está. Y bueno, y hay que, a partir de R1 habría que irlo agrandando, después en R3, 4 y 5 tenemos que ver cuál de esos tres se agranda menos para contenerlo. Bien, así son las inserciones. ¿Ya? Y si es que se inserta en esta zona acá, entonces, bueno, ahí hay que decir alguna, cualquiera. ¿No? Aquí entre R4 y R5, cualquiera de las dos puede contener un dato ahí. Bien. Eh, bien. ¿Cómo se hace ¿y qué pasa entonces cuando se agrega, supongamos que agregamos un elemento acá, y aquí agregamos un M, y agregamos un N, un O, y cuando M, N, O, y cuando vamos a agregar un P, un elemento P, eh, dice también va acá y lo agregamos acá, pero superamos la ocupación máxima. ¿Qué sucede ahí? Lo agregamos momentáneamente y ahora tenemos 6 datos y vamos a tener 6 vectores, pero que tenemos ocupación máxima 5. Por tanto, se dice que ocurrió un overflow y tenemos que hacer un split. ¿En qué consiste hacer un split? En que estos 6 datos tenemos que crear eh, dos rectángulos que agrupen a esos 6 datos con ocupación mínima 2. Por tanto, podemos definir que un rectángulo tenga 2 datos y el otro 4, eh, o 3 y 3. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas es válida. ¿Ya? Bueno, supongamos aquí que vamos a crear un rectángulo ahí y el otro rectángulo, por decir algo. Y eso significa que ahora estos 5 elementos, estos 6 elementos, ahora se crea una región que va a tener 4, A, I, M y N, y que va a ser, digamos que eso va a seguir siendo la región 3, y va a aparecer otra región aquí, que va a ser N y O, y va a aparecer una región 6, 7, 8. ¿Ok? ¿Ven entonces cómo se hace un split? Una región se crea, cuando ocurre un overflow, se divide en dos, y va a aumentar, en el padre va a aumentar una región. ¿Qué pasa si el padre no tenía espacio? Si había más regiones, bueno, va a llegar a una nueva región y va a haber que hacer lo mismo. ¿No? Va a haber que hacer lo mismo y va a haber que hacer un split del nodo interno y va a aparecer otra región en el nodo siguiente. Y cuando el nodo raíz se llene, el árbol va a crecer en uno. Ya va a ser un split y va igual que en un B-tree. ¿Sí? Bueno, ese es el R-tree. La característica clave de un R-tree es la forma de hacer el split. ¿Ya? Eso define la eficiencia del R-tree. Bien. Bueno, entonces, bueno, esto es lo que ya mencionamos, como se inserta, se agrega un objeto y si es que excede la capacidad máxima, se hace un split. ¿Ya? Y hay que ajustar el tamaño del padre si es que se agrandó, y hay que agregar la nueva página si es que hubo un overflow, y si es que ocurre un overflow en el padre, se va dividiendo recursivamente hacia la raíz. Bien. Y aquí viene la pregunta entonces. Supongamos que tenemos que dividir elementos y aquí hay un ejemplo. Acá hay un ejemplo donde tenemos un R-tree con ocupación máxima 6 y mínima 3, y por tanto, si eran 6, aquí tenemos 7 datos. Y estos 7 datos, aquí antes habían 6 dentro de una BBR y llegó un séptimo. ¿Ya? Y tenemos que hacer un split. ¿Cómo hacemos el split? ¿Cómo creamos las dos regiones? Hay muchas posibles formas de crear dos regiones de tamaño 3. ¿Cuál de ellas usamos? ¿Cierto? Aquí podría ser esas 3 y los otros 4 quedarían ahí. Podría ser una forma. O, o podríamos crear estos 4 aquí y ese sí. Puede ser. Bien, ¿cuál es entonces? ¿O cuál es el criterio? Hay muchas posibles formas y de hecho aquí se presentan dos opciones, como para ejemplificar esto. Estos son los mismos datos que estábamos viendo y acá hay dos formas de dividirlo. ¿Cuál será la mejor forma? Eh, em, por una parte, uno dice, estos overlaps son mala idea, ¿sí?
o a uno no le gustan mucho estas zonas con overlap, porque los datos pueden estar en uno o en el otro, y si es que después uno quiere buscar y la consulta por rango, la vuelve consulta intersecta aquí, va a tener que buscar en las dos regiones al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, en general, es mala idea tener overlaps. Y por otra parte, entonces uno diría, hay que preferir esto de acá. ¿Ya? Pero, porque este no tiene overlap, esta forma de dividir, pero son muy grandes. ¿Ya? Y vean cómo hay muchas regiones vacías. ¿Ya? Mucha área desperdiciada. ¿Ya? Eh, bueno, y de hecho aquí estos son dos criterios distintos. Uno, si preferimos esto de acá, la opción uno sería, nos interesa minimizar el área total y no nos interesa, nos da lo mismo tener overlap. O el criterio 2, nos importa mucho el overlap, entonces vamos a disminuir el overlap y bueno, no nos interesa tanto que queden con área grande. De hecho, en el trabajo de investigación de cuando se definió el R-Tree, prueban cuáles son los mejores criterios con datos, ¿ya? Porque a priori uno tiene argumentos para los dos, ¿ya? Y entonces no se sabe bien cuál podría ser, entonces hay que probar. Y finalmente lo que llegan es que hay que minimizar la suma de la área. El overlap no es tan malo, ¿ya? Es mucho peor el tener áreas muy grandes, porque van a intersectar todas las bolas de consulta, ¿ya? Bien, ok, pero ¿cómo hacemos? Ya tenemos el criterio. Queremos minimizar la suma total de las dos regiones, ¿ya? Queremos quedar con regiones pequeñas. Eh, pero seguimos con el problema de cómo hacer la separación, porque hay una cantidad combinatorial de formas de dividir los conjuntos, ¿ya? Si queremos probar todas las posibles combinaciones, no se puede. ¿Ya? Acá hay una combinatoria y vamos a tener un tiempo exponencial, ¿ya? Así que hay que probar algún algoritmo. Uno podría decir entonces, un algoritmo lo más rápido sería escoger dos al azar, y digo, por ejemplo, va a la región 1, y otro al azar va a ser va a ir a la región 2, los cojo al azar, y luego cada uno hago un recorrido y los voy agregando a su más cercano. Entonces este se agrega ahí y este dirá, bueno, lo vamos a agregar ahí porque necesitamos dos, y este se van a agregar acá y este se va a agregar acá, ¿ya? Podría ser algo así, y eso sería si lo hacemos en una sola pasada, es un algoritmo lineal. Pero se ve que depende mucho de las semillas y estamos cogiendo al azar, ¿ya? Eso en realidad lo prueban y no da buena idea, ¿ya? Se puede mejorar un poco si es que en vez de ser un algoritmo lineal, probamos varias semillas, ¿ya? Y eso significa que tenemos que hacer un algoritmo que va a ser cuadrático. Cuadrático, orden de la cuadrada. N en el número de elementos, en realidad debe ser m mayúscula cuadrada, que son la cantidad de elementos que vamos a dividir, ¿ya? ¿Y en qué consiste este algoritmo cuadrático? Vamos a probar, necesitamos semillas. Y entonces, ¿cuáles son las semillas? ¿Ya? Vamos a partir por semillas, vamos a probar todos los pares y vamos a escoger los pares que estén más lejos entre sí, ¿ya? Pero más lejos, no solo en forma lineal, sino que además nos interesa que estén formando un rectángulo lo más grande posible. ¿Por qué eso? Porque si los dos puntos que forman el rectángulo más grande posible, es porque es mala idea que estén juntos, ¿ya? En una misma región. Por tanto, eso nos da un criterio para decidir, esos son buenos que estén separados. Y eso lo usamos entonces como semilla. Cada uno va a ser como el líder de su región, ¿ya? ¿Ok? Ya, y ahora que definimos el líder de la región, de la nueva región que vamos a crear, ¿cómo agregamos los restantes? Recuerden que está un algoritmo cuadrático. Porque uno podría decir, pero es muy fácil, cada uno que se vaya agregando linealmente a su más cercano, ¿no? No. Resulta ser que no tenemos para qué ser tan rápidos, porque eso sería lineal. Entonces, si ya estamos gastando escoger semillas es cuadrático, luego para agregar los elementos, no tenemos para qué ser lineal, podemos ser cuadráticos también.
y va a seguir siendo todo el algoritmo cuadrático. Y entonces eso nos dice que podemos hacer algo mejor para escoger, eh, para ir escogiendo elementos a agregar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer semillas y ahora cada uno de los elementos que quedan los vamos a probar para ver, para agregarlos a uno o al otro. ¿Ya? Y los vamos a agregar a uno, los vamos a agregar al otro, y como queremos minimizar la suma de las áreas, vamos a ver si lo agregamos a uno, cuánta área aumenta, lo agregamos al otro, vemos cuánta área aumenta, y nos interesa tomar decisiones lo más seguras posible. Entonces, cuando vemos que hay una, si que los dos aumentan y aumenta en una misma cantidad, entonces no sabemos para cuál, a qué región pertenecía, cuál es la mejor región, porque está por un leve margen, ganó uno o el otro. Entonces nos va a interesar agregar los elementos que tengan un gran margen, una gran diferencia en favor de una región y no de la otra. ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces para cada elemento vamos a calcular el aumento de cada grupo para contenerlo y vamos a probarlos todos y de eso vamos a escoger finalmente el que tiene una mayor diferencia en favor de uno. ¿Ya? Es decir, que todo diga que este es el mejor elemento y que estamos seguros que tiene que agregarse a este grupo. ¿Ya? Y por tanto, para cada elemento tenemos que probarlos todos y ahí nos va a ser un algoritmo cuadrático para agregar, o sea, un paso cuadrático para agregar elementos y en total nos va a dar cuadrático total el split. ¿Ya? Y eso demuestran ahí con datos que es un buen algoritmo. No es el mejor posible porque no está probando todas las posibles combinaciones, pero sí es bueno, mucho mejor que el lineal. ¿Ya? Y de hecho, pues, prueban con algo más complicado y no es mejor. Es como un buen algoritmo esta forma cuadrática. ¿Ya? Eso cómo se inserta, cómo se borra un elemento. Bueno, para borrar un elemento lo que hay que hacer es que hay que buscarlo y sacarlo y reducir en uno la ocupación y puede ocurrir lo que se llama un underflow. Y en el caso que algo tenga un underflow, lo que hay que hacer es que la región completa se borra y los datos que quedaban se reinsertan y se hacen un insert y que caigan en alguna otra parte. ¿Ok? Bien, ¿cómo se actualiza un elemento? Si tenemos un vector y queremos cambiar su valor, en realidad hay que borrarlo y insertar uno nuevo.